Okana Meyi se convierte en el jefe principal de Ilaye Ka. Al llegar a Ilaye Ko, pronto desarrolló una estrecha relación con los adivinos mayores del pueblo, debido al hecho de que logró para la comunidad lo que ellos no habían podido alcanzar después de varios años de intentarlo. Uno de estos awos se llamaba Hikutu Gbede Sorun Rin Gbere Gbere Kaaye. Este hombre le aconsejó que hiciera un sacrificio, un macho cabrío para Esú, un carnero para Ifá, un conejo para la noche y un gallo para su cabeza, ya que había una posibilidad de que recibiera un ascenso. También le indicaron que tocara un tambor y bailara afuera de su casa. Ese día era la víspera de la designación del jefe principal del pueblo. Como era un visitante, no aspiraba a la jefatura, pero hizo los sacrificios de todos modos. Después de realizar los sacrificios, reunió a la gente para tocar el bongó y los tambores. Ofreció uroque a sus esposas, y todos bailaron hasta el amanecer. Todos los sacerdotes divinos del pueblo acudieron a participar en la celebración. Temprano en la mañana, se concluyó que él sería el próximo jefe principal de Ilaye Ko, y hubo alegría y gran regocijo. Después de esto, reclutó a un grupo de sacerdotes de Ifá subordinados, quienes practicaron el arte de Ifá en su nombre.